El frío mordaz envolvía las calles de Londres, mientras las luces centelleantes de las decoraciones navideñas intentaban calentar la atmósfera gélida. En un pequeño callejón oscuro, en el corazón de la ciudad, se alzaba una vieja librería abandonada. El cartel oxidado se balanceaba débilmente al ritmo del viento helado, anunciando en algún momento Librería Merrydale. La historia de la librería estaba rodeada de misterios. Se decía que eventos extraños habían ocurrido allí en el pasado, pero la gente había olvidado esos rumores con el paso de los años. Sin embargo, ese año, una curiosa librera llamada Eleanor decidió abrir el lugar temporalmente durante la temporada festiva, con la esperanza de devolverle vida a ese sitio olvidado. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero a medida que se acercaba la Navidad, extraños sucesos empezaron a ocurrir. Murmullos siniestros parecían flotar entre las estanterías polvorientas, y los libros parecían cambiar de lugar cada noche. Eleanor, sin embargo, atribuía estos fenómenos a su imaginación. Una noche, mientras cerraba la librería, Eleanor escuchó pasos suaves detrás de ella. Se volteó, sin ver a nadie. Las luces navideñas titilaron de repente, sumiendo la librería en la oscuridad. Alarmada, se dirigió hacia la salida, pero la puerta chirrió violentamente, cerrándose y trabándose por sí misma. Eleanor se encontró entonces sola, iluminada únicamente por la tenue luz de las decoraciones parpadeantes. Sombras danzaban entre las estanterías. Escuchó voces susurrar su nombre, voces que parecían provenir de los viejos libros polvorientos. Aterrorizada, agarró una linterna y comenzó a deambular por la librería en busca de la fuente de esas voces. A medida que avanzaba, los susurros se transformaron en risas demoníacas. Los libros parecían cobrar vida. Sus páginas giraban frenéticamente, revelando imágenes aterradoras. Eleanor comprendió ahora que no estaba sola, sino rodeada por una presencia malévola que acechaba ese lugar. Descubrió un antiguo grimorio, colocado en un atril de madera. Al abrirlo, símbolos misteriosos brillaban en la oscuridad. Una fuerza invisible la impulsó a recitar las palabras escritas en la página, liberando así una energía oscura que envolvió la librería. Los libros giraban en el aire, emitiendo lamentos espectrales. De repente, todo se detuvo. Las luces navideñas se aclararon. La librería recobró su calma. Eleanor estaba parada en medio del caos, con el grimorio entre sus manos. Comprendió que la librería era el escenario de un antiguo ritual maléfico y había liberado involuntariamente a los espíritus encarcelados. Londres recobró su calma después de esa noche maldita, pero la librería Merrydale permaneció cerrada para siempre. Se cuenta aún hoy en día que, cada año en Navidad, los espíritus atormentados regresan para rondar la vieja librería, buscando atraer almas curiosas a su reino espectral. Y la historia de Eleanor y la librería maldita perdura en los callejones oscuros de Londres, recordándonos a todos que algunas puertas nunca deberían abrirse. Las calles empedradas de Londres estaban sumidas en la oscuridad de una noche sin luna. Una espesa niebla se serpenteaba entre los viejos edificios, otorgando a la ciudad una atmósfera misteriosa. En la esquina de un estrecho callejón se alzaba un imponente y deteriorado caserón, abandonado desde hacía décadas. El Manor Blackthorn, como solía llamarse, había sido escenario de oscuros acontecimientos durante el siglo XIX. Se rumoraba que la familia Blackthorn practicaba rituales ocultos en las profundidades del manor, atrayendo fuerzas maléficas que finalmente condujeron a su caída. Con el tiempo, la edificación fue abandonada, considerada como maldita por los habitantes del barrio. Sin embargo, un grupo de intrépidos aventureros, ansiosos por desafiar los límites de su valentía, decidió adentrarse en los muros deteriorados del Manor Blackthorn en una oscura noche de verano. Las puertas crujieron de manera lúgubre cuando las empujaron, liberando un olor a humedad y desesperación. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, murmullos inaudibles parecían resonar a través de las paredes, susurrando advertencias inefables. De repente, una puerta crujó al abrirse por sí misma, revelando una habitación que alguna vez fue lujosa, ahora en ruinas. En el centro de la sala, un antiguo reloj de pared hacía tic-tac de manera siniestra. Su mecanismo oxidado parecía desafiar al tiempo. El grupo se quedó inmóvil, sintiendo una presencia indescriptible que los observaba. Mientras exploraban más a fondo,
visiones extrañas los asaltaron. Sombras en movimiento danzaban en las esquinas de sus ojos, y ecos de risas histéricas resonaban en el vacío. Cada puerta que cruzaban los acercaba a lo desconocido, y la frontera entre la realidad y lo sobrenatural parecía desvanecerse. En el corazón del manor descubrieron una sala subterránea adornada con símbolos esotéricos. Una fuerza invisible los atrajo hacia el centro de la habitación, obligándolos a repetir incantaciones místicas. A medida que sus voces se alzaban, la oscuridad parecía espesarse, y antiguas maldiciones despertaron. El manor Blackthorn tembló como si recobrara vida. Sombras giraron en la habitación, reuniéndose para formar siluetas deformadas. Los aventureros se dieron cuenta de que habían liberado las almas atormentadas de la familia Blackthorn, condenadas a deambular eternamente entre dimensiones. Terrifiés intentaron huir, pero las puertas del manor se cerraron violentamente, atrapándolos en la creciente oscuridad. Los muros parecían contraerse, deformando la realidad a su alrededor. Lo último que escucharon fue la risa siniestra de los espíritus vengativos. Desde esa noche fatídica, el manor Blackthorn permanece como un lugar maldito, evitado por todos aquellos que conocen su historia. Algunos afirman aún escuchar ecos de los rituales ocultos en el viento que se cuela a través de las ventanas rotas, recordando a los imprudentes que el manor no ha olvidado su pasado oscuro. Las calles empedradas de la vieja ciudad de Lyon parecían respirar historia. Las fachadas de los edificios antiguos testificaban el paso del tiempo, pero era en una pequeña librería, anidada en el corazón de las Traboules, donde la historia más oscura iba a desarrollarse. La librería, L'Encre Mystérieuse, se especializaba en obras esotéricas y antiguas. El dueño, el señor Leclerc, era un hombre discreto que siempre había mantenido un aura de misterio alrededor de su establecimiento. Un día, una joven llamada Camille, apasionada por los libros antiguos, cruzó la puerta de la librería. Camille, fascinada por la atmósfera envolvente del lugar, pasó horas explorando los estantes polvorientos. Descubrió un antiguo libro encuadernado en cuero, adornado con runas enigmáticas. Intrigada, lo compró y decidió leerlo en su casa. Desde la primera noche, eventos extraños comenzaron a suceder. Susurros inaudibles parecían flotar en el aire, y sombras en movimiento se delineaban en las paredes de la habitación de Camille. Escuchaba pasos ligeros detrás de ella, pero al voltearse, nadie estaba allí. Las páginas del libro parecían cambiar cada vez que lo cerraba y volvía a abrir. Símbolos misteriosos danzaban ante sus ojos, y pronto fue incapaz de distinguir entre el sueño y la realidad. Pesadillas la acosaban, pobladas por siluetas fantasmales que susurraban palabras indescifrables. Inquieta, Camille regresó a la librería para interrogar a Monsieur Leclerc sobre el libro. Sin embargo, a su llegada, encontró la librería desierta. Los estantes vacíos y una atmósfera gélida parecían dar testimonio de la repentina ausencia del dueño. Camille comprendió entonces que algo inefable estaba vinculado a ese libro. Determinada a desentrañar el misterio, la joven se sumergió aún más en la lectura del libro. Las manifestaciones paranormales se intensificaron, adquiriendo una forma tangible. Apariciones espectrales se materializaron en su apartamento, repitiendo frases perturbadoras. Estaba convencida de haberse convertido, involuntariamente, en receptáculo de fuerzas oscuras. Decidida a poner fin a esta pesadilla, Camille se embarcó en una búsqueda para entender el origen del libro y sus maleficios. Sus investigaciones la llevaron a una antigua sociedad secreta que alguna vez había operado en los callejones oscuros de Lyon. Descubrió que el libro estaba vinculado a antiguos rituales destinados a invocar entidades insondables. Armada con este nuevo conocimiento, Camille intentó romper el vínculo místico entre el libro y las fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, la frontera entre el mundo tangible y lo oculto se volvió frágil, y el precio a pagar por romper el vínculo resultó ser mucho más alto de lo que podría haber imaginado. La noche en que pronunció las invocaciones para liberar su alma del libro, se desató una tormenta sobre Lyon. Los relámpagos iluminaron el cielo, revelando siluetas fantasmales que parecían danzar en la oscuridad. Cuando la tormenta se calmó, la librería estaba nuevamente sumida en el silencio, y Camille,
había desaparecido sin dejar rastro. Algunos afirman que aún pueden escuchar susurros misteriosos cerca de la librería L'Encre Mystérieuse en Lyon, y aquellos que se atreven a aventurarse en sus oscuras traboules a veces pueden vislumbrar una figura errante, una sombra que parece pertenecer a otra realidad. La librería, por su parte, permanece cerrada, guardando sus secretos en los recovecos de la vieja ciudad.